Bienvenidos a Un Café con CEMEM, el videopodcast del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, un espacio donde la mediación es la protagonista. Queremos que disfrutes de estas historias y reflexiones sobre cómo la mediación puede convertir las disputas y los desencuentros en acuerdos y en soluciones. Prepárate un café y acompáñanos en este viaje hacia una forma más humana y eficaz de resolver nuestras controversias. Hoy tengo la suerte de tomar este café con Visila Bococo, aclamada empresaria internacionalmente, abogada también, estudió en Valencia, si mal no recuerdo, y pronto al terminar, ¿no?, se fue a viajar a Estados Unidos y allí fue durante más de 7 años la directora de la Cámara de Comercio España, ¿no?, Estados Unidos desde Nueva York. Después Visila fundó su propia empresa, BBES, de consultoría estratégica, donde asesora a grandes personalidades y empresas del Fortune 500 en todas las cuestiones, ¿no?, internacionales que tienen que ver también con Estados Unidos. Al margen de eso, Visila en 2009 fundó Visila Bococo, proyecto de alfabetización africana, una ONG que tiene como objetivo promover la alfabetización en el continente africano. Su lema es: con un libro, ¿no?, nunca estás solo. Y desde 2010 también la ONU confía en Visila como presidenta del Consejo Ejecutivo y anfitriona de los premios Empetrec a la mujer en la empresa. Bienvenida, Visila, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, estoy feliz de este cafetito contigo, Marlene, qué ilusión. Bueno, cuánto tiempo, ¿no?, llevábamos esperando este momento y qué alegría que por fin estemos aquí ahora, ¿no?, en febrero en Madrid, tener la suerte de tenerte entre nosotros. Gracias de verdad por acompañarnos. Me gustaría empezar este café, Visila, pues sabiendo un poco de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo llegas a estar donde estás? Me gustaría que pudieras compartir esa trayectoria profesional y personal que te ha conducido a estar hoy aquí con nosotros. Bueno, pues yo creo que tendría que empezar un poco desde el principio, porque aunque la trayectoria parece que empieza un poco conmigo en Valencia, en realidad creo que empieza con mi bisabuela, ¿no? Y quiero empezar por ella porque ella creo que fue la que tuvo la visión y no estaríamos aquí, ¿no? Mi bisabuela paterna vino a estudiar a España, estudió educación en Barcelona, saliendo de un matrimonio de violencia de género del que salió huyendo, pero se dio cuenta de que la educación pues era la llave que te puede abrir puertas, ¿no? Quizás no es el camino directo al éxito, pero te da la oportunidad de elegir. Y bueno, pues cuando ella regresó a Guinea Ecuatorial, en Malabo, pues fundó un colegio que llamó Waisoipola, que en Bubi significa mujer, levántate. Qué bonito. Entonces, bueno, pues yo me gusta empezar por ahí porque creo que ella, pues después con el colegio, con los beneficios, y se hizo así bastante empresaria, pues se compró una casa en Valencia. Entonces a mí cuando me preguntan siempre, oye, ¿tú por qué hablas también español? Que me lo preguntan todos los días. O sea, no hay día que yo aterrice en España que no me hagan esa pregunta. Pues se remonta a mi bisabuela. Entonces yo creo que ella sí que sembró esas semillas porque hizo que sus nietos todos tuvieran que ir a la universidad. Mi padre, su nieto, estudió Derecho, fue el primer abogado negro que se graduó en la Universidad de Valencia. Mi madre vino con 14 años a España. Entonces yo creo que mis padres, para ellos la educación era lo fundamental y eso ya venía por ambas familias, pues tenían un poco pues los mismos valores. Y yo, bueno, pues me crié en una España donde no había diversidad, entonces el ser la única niña negra en todos los colegios, en la universidad, en el instituto, en todos lugares, pues creo que también ha tenido mella en mi trayectoria, ¿no? Porque tenía que pensar ¿qué va a pasar con los que van detrás de mí? Porque eso es lo que me dijo mi padre. Me dijo, mira, eres negra y eres mujer, no lo vas a tener fácil, pero todo lo que tú hagas va a tener un retorno en cómo nos ven a todos los demás. Con lo cual, pues yo creo que ese peso que todavía llevo encima, y más, pues me dijo, y además cuando vean a otros africanos pensarán que todos somos así, o sea que compórtate bien. Sentías esa responsabilidad, ¿no? Claro, por un lado, ¿no? Pues esa necesidad como de abrir Exacto. esas puertas y a ver, bueno, después de tener ese legado, ¿no?, de una persona
con esa fuerza y que, bueno, marcara tanto como mencionabas que había sido tu abuela, por un lado esa inspiración y por otro lado esa responsabilidad de decir, por lo que te decía tu padre. Claro, entonces eso yo creo que ha marcado mucho mi trayectoria, entonces bueno, pues fui bastante buena estudiante. ¿Y por qué Derecho? ¿Por qué? Pues mira, Derecho la verdad es que porque mi padre era abogado y entonces yo he vivido en el Derecho, además él tenía el despacho en casa, o sea, teníamos una casa que estaba separada, con lo cual yo escuchaba todo el tiempo las conversaciones, todos los libros, o sea, el Código Civil, el Código Penal, todo me he criado y he comido alrededor de todos esos libros, ¿no? Y bueno, cuando estaba decidiendo qué hago, pues yo soy una mezcla, o sea, me encanta cuidar de las personas y me parecía muy bien lo que hacía mi madre, que es enfermera, y ella siempre dijo que aunque su padre quería que estudiara medicina, que el médico no estaba realmente con el enfermo, que la que pasa tiempo con el enfermo es la enfermera. Entonces mi madre pues siempre quiso ser enfermera, pero yo estas películas de los años 80 de los despachos americanos me parecían lo más, y entonces veía esas series que salían a finales de cómo eran los despachos americanos y veías esos juicios y cómo el discurso que tenías que tejer para ganar un caso, ¿no? Y eso me fascinó. Y dije, pues yo, Derecho, ¿no? Porque yo quería ser actriz, pero como no me dejaron, pues dije, pues esto es lo que más se parece. Se parece, ¿sabes? Porque hay que tener un don de la palabra. Y bueno, pues me parecía pues, que era muy, muy top el hacer eso, ¿no? Entonces estudié Derecho y disfruté muchísimo de la carrera. Me pareció que todo el mundo debería estudiar Derecho porque creo que el Derecho te da una mente analítica increíble y además, pues bueno, pues te ayuda a tener elocuencia, que siempre es importante. Yo creo que, mira, eso que dices es completamente cierto. Deberían darnos a todos unas píldoras de lo que es derecho, finanzas, ¿no? Que es uno de los pilares y que necesitamos para toda la vida, incluso, y lo que has mencionado antes, y medicina, o sea, de primeros auxilios. O sea, no podríamos salir del colegio sin tener esas píldoras que luego van a acompañarte en la vida en todo. Por eso creo que el sistema educativo está completamente obsoleto, porque no nos está dando los instrumentos para movernos en el siglo XXI, ¿no? Y también la inteligencia emocional. Hablábamos antes de hijos, ¿no? Sí. Y de cómo está cambiando el mundo, y creo que esas son pues herramientas que nos servirían, ¿no? Y el Derecho te da unas herramientas, también te ayuda a tener inteligencia social, que es muy importante tener inteligencia social. En el Derecho, los abogados tenemos esa tendencia, pues tienes que hacer contactos, somos grandes vendedores también, ¿sabes? Es que es así. Yo cuando, mira, ahora se acercan muchos chicos jóvenes con todo el tema de la inteligencia artificial visible y me dicen, bueno, ¿y vamos a ser prescindibles? ¿Y qué va a pasar? Y digo, pues el que no sepa transformarse, en ese sentido, pues entiendo que sí, porque realmente lo que un abogado tiene que poder dar a un cliente es esa parte de contexto social, contexto geopolítico, ¿no? Exacto. Es decir, saber leer la norma en el momento en el que la tienes que aplicar, porque hay normas, tú hablas del Código Civil, es que sigue intacto desde 1800. Por eso. O sea, entonces, o tú sabes interpretar eso en el mundo, en la sociedad en la que vives y en el contexto, es muy difícil. Y mencionabas la parte de la inteligencia emocional, que me encantaría ir hacia ahí, porque en eso yo te he escuchado varias veces, y está muy conectado con el tema que hemos venido hoy a tratar, ¿no? Que es la mediación. Claro. Hacemos estos cafés desde la Cámara de Comercio, precisamente para tratar de inculcar la cultura de la mediación. Y tú hablabas de inteligencia emocional. Qué importante es la inteligencia emocional para poder, ¿no?, llegar a acuerdos. Me gustaría que pudieras darnos tu visión sobre la importancia de llegar a acuerdos y de otra cuestión que yo te he oído hablar en alguna entrevista y en algún libro, que es el tema de la inteligencia cultural. ¿Qué rol juega la inteligencia cultural en la capacidad que tienen las partes para poder alcanzar acuerdos? Pues mira, yo creo que las dos cosas son fundamentales, ¿no? Y el tema de los acuerdos empiezan desde tu casa. Porque yo me acuerdo que tenía que negociar con mi padre cuánto tiempo puedo salir por la noche, ¿sabes? Entonces hay dos formas, y con los hijos también tenemos que negociar y llegar a acuerdos. Entonces, para mí, evitar la cultura del litigio, que muchos países pues tienen una tendencia a ser más litigantes que otros, es fundamental en el derecho internacional. Porque si no tienes inteligencia cultural, vamos a llegar ahí, al litigio. Y en las transacciones comerciales constantemente van a surgir errores que muchas veces vienen
por no entender tampoco la emoción de la otra persona. He visto tantas veces no cerrarse acuerdos porque ha habido un problema de inteligencia cultural o emocional. Y muchas veces, como no nos estamos escuchando, y aunque tenemos 2 orejas y una boca, hablamos más de lo que escuchamos, pues llegamos a ese punto donde realmente parece que ya no hay retorno. Pero desde mi punto de vista siempre hay retorno, y por eso la conciliación es tan importante, y es algo que desde luego yo pienso que es muy importante pues trabajarla, ¿no? Y llegar a la mediación, porque siempre, si tú piensas en el win-win, vas a llegar siempre allí. Y creo que si tú te educas en educación emocional, vas a entender que cuando realmente llegas a ese punto donde las 2 personas se sienten cómodas con el acuerdo al que han llegado y no estás pensando en el ganar, ganar yo, eso te ayuda mucho, y para eso necesitas inteligencia emocional, porque cuando no la tienes, siempre estás pensando que lo que tú das te lo están quitando, cuando en realidad estás recibiendo. Y no llegas al acuerdo, ¿no? Y luego, pues, el tema de la cultura, tenemos culturas diferentes en España, ¿no? Fíjate que seguramente que vuestro despacho tendrá una cultura diferente y se funda en una ciudad que en otra. Y eso luego, si lo trasladas en el mapa tan vasto que tenemos del mundo, pues es también. Entonces yo pienso que es importantísimo viajar, es importantísimo leer, conocer a personas de diferentes ámbitos, seamos glocals, ¿sabes? Puedes funcionar local, pero con una mente global. Y cuando tienes esa visión, la mediación se convierte en tu ADN natural. Es que no sé si es una sensación mía, ¿no? Pero siento que cada vez todo está más polarizado, pero no es una cuestión local, ¿no? Es una cuestión, te diría, global. ¿No? Parece como que las propias redes sociales, etcétera, tienden a llevarnos a los polos, ¿no? Porque ahí también se produce más capacidad de control. Claro. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad para poder tratar de llegar a posiciones intermedias, ¿no? Y realmente no se trata solo de dialogar, se trata de ser capaz de dialogar para alcanzar acuerdos, ¿no? Materializar. Y ahí una de las herramientas claves es la comunicación, ¿no? Porque no sé si coincides en esto, pero casi siempre los desacuerdos o los conflictos suelen ser problemas de comunicación. Absolutamente. ¿No? Que vienen por no escucharnos, por no saber leernos, por no entender cuál es el bagaje cultural de la otra persona y a lo mejor poder haber hecho algo que ha podido ofender, o bueno, pues no leer esas situaciones. Entonces, sí, yo creo que las capacidades de comunicación son muy importantes y por eso tenemos que entender con quién estamos hablando. Y cuando tú tienes inteligencia emocional, si tú hablas con una persona que es más visual, o si es auditiva, o si es una persona más kinestésica, vas a entender cómo llegar a esa persona, ¿no? Porque hay personas que funcionan más desde la emoción, desde el sentimiento. Hay personas que necesitan ver las cosas para que sucedan y otras necesitan escuchar las cosas. Entonces creo que cuando nos educamos, si somos buenos comunicadores, en muy poco tiempo podemos detectar cómo esa comunicación va a llegar. Porque yo me puedo comunicar y no necesariamente tú como recipiente vas a recibir el mensaje que yo te he dado. Entonces hay una desconexión. Y eso en las redes pues se multiplica. Porque en realidad las personas muchas veces hablan de cosas que no saben y como nos falta pensamiento crítico, porque si ahora tú recibes las noticias del TikTok, pues lógicamente nos polarizan mucho más y más, ¿no? Y creo que nos falta, para ser un buen comunicador necesitas ser un buen lector. Están íntimamente conectados. Totalmente. ¿No? Porque además de ahí es de donde coges el vocabulario, de donde coges la curiosidad que se necesita, ¿no? En gran medida para poder alcanzar esos acuerdos, esa parte creativa de la que tú hablabas. Y eso me gustaría conectarlo con, no sé si puedes compartir con nosotros alguna experiencia personal donde realmente la mediación haya sido clave, ¿no? En tu carrera como alta empresaria, porque una de las cosas que no os he dicho al inicio, ¿no? Es que Visila es una de las 10 mujeres españolas en Estados Unidos, ¿no? más influyentes de todo Estados Unidos. Entonces, ¿cómo la mediación Visila ha podido ser un elemento, un hilo conductor en tu carrera, esa capacidad de llegar a acuerdos también para facilitarte pues alcanzar, ¿no? esta posición? Pues mira, yo creo que uno de los grandes acuerdos para mí que recuerdo es con Walt Disney, ¿no? Cuando la Comunidad Valenciana tuvimos un proyecto y yo les propuse que bueno, como siempre que hay un festival que se llama Epcot y donde un poco pues se celebran las culturas diferentes del mundo y España no estaba presente.
y bueno, pues temas políticos, ¿no? Porque cada vez que cambiaban los partidos se paraba el proyecto. Entonces, dependiendo de quién estuviera, el proyecto continuaba o no. Pero nosotros como Comunidad Valenciana yo propuse, bueno, pues que tengan esta experiencia. Y entonces hubieron muchísimos problemas porque, claro, ellos tienen unas burocracias muy internas, hay mucho liability, que no sé ahora mismo cómo se pronuncia, o sea, cuál sería la traducción, pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado con las letras pequeñas, los contratos, todo. Y en muchos casos no se entendió muy bien qué nos estaban diciendo, ¿no? Porque a veces uno se pierde en esa traducción, ¿no? Y no se leyó muy bien la letra pequeña. Entonces, bueno, pues esto que podía haber costado millones y millones de dólares tener un lawsuit, ¿no sabes? Un juicio con ellos hubiera sido tremendo. Y entonces, bueno, pues nos sentamos varias partes a negociar y a llegar a un acuerdo y se entendió que había sido un tema completamente cultural, ¿no? Y entonces, bueno, pues ambas partes necesitamos prepararnos muchas veces, pues no para ganar, sino para entender a la otra parte y llegar a ese acuerdo. Y eso es un tema de actitud también. ¿Cómo vas a la mesa? Eso cambia absolutamente todo. Y creo que esa preparación la podemos hacer muy bien los abogados. Sí. Preparar a ambas partes, y entonces los abogados que hablamos el mismo idioma y que estamos formados de la misma forma, esas conversaciones que pasan antes de que entremos en la mesa son mucho más importantes que lo que pasa en la mesa. Sin duda. Además, es que al final, ¿quién era? Bueno, era un artista, ¿no? Que decía que la inspiración la había pillado trabajando en Picasso. Ese sentido. Picasso, ¿no? Y es que es una realidad como un templo. O sea, tú o llegas a la mesa preparado o mal asunto. Y eso también lo conecto con esto que decías. Al final, creo que en la vida no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Y también ves, bueno, pues tú con este ejemplo, pues realmente es una evidencia de podemos tener problemas y los problemas son inexorables, ¿no? En casa, en el trabajo, te quiero decir, personales, a todos los niveles, familiares, pero no es tanto el problema, sino cómo podemos dar la vuelta a eso y con las determinadas herramientas y convertirlo en algo bueno. Y me gustaría conectar esto con tu libro, Visila, porque creo que tu forma de ver el mundo, y corrígeme ahí, es una historia que contar, ¿no? Entonces, todos tenemos una historia que contar, ¿no? Así se llama el libro, eso exacto. Es. Y entonces, eso es una verdad y la realidad es que los abogados, en cierta medida, somos contadores de historias. Entonces, todos tenemos nuestra historia que contar y otras historias que contar. Y la importancia de cómo contamos esa historia puede, pues marcar una diferencia abismal. ¿Cómo relacionarías tú tu libro en ese sentido para todos los que nos están escuchando con la cultura de la mediación? Pues yo creo que eso es fundamental porque, primero todos somos una historia, ¿no? Desde que nacemos somos historias y estamos formados de historias. Y el ser humano se relaciona a través de ellas y hemos aprendido todos a través de ellas, ¿no? ¿Quién no ha aprendido muchas cosas y valores a través de los cuentos? Y el mediador sabe perfectamente cómo hacer que esa historia la saque la historia para que la otra persona aprenda de esa historia. Cada persona que está en una mesa de negociación tiene que ser un gran storyteller. Si tú no eres una persona que sabe contar una historia, las cosas no se van a entender. ¿Y qué es una historia? Una historia es que realmente yo te estoy llevando de viaje por mi vida o por una situación. Y si tú eres capaz de contar una historia, hay personas que te cuentan una historia y te dicen, mira, he estado de vacaciones, y te han llevado de viaje porque saben contar una historia. Y eso es lo que pasa en una mesa de negociación. Para que yo entienda lo que está pasando, por ejemplo, en una transacción comercial, si hay un problema, no ha llegado la mercancía a tiempo, ¿por qué no ha llegado a tiempo? ¿Cuáles han sido pues, los parámetros o cómo se ha hecho ese acuerdo o ese primer contrato que ha pasado? Si tú eres capaz de ser un buen contador de historias, en realidad la persona que recibe la historia, tú le vas a llevar por los pasos, con su imaginación va a estar viendo cómo ha sido ese proceso, cómo llegó la mercancía, por qué la mercancía no había llegado, si faltaban piezas, si no faltaban piezas. Y eso creo que es importante que todos aprendamos a estudiar, a escribir nuestra propia historia, ¿no? Entonces yo lo veo completamente que tiene una relación súper importante porque ahí están todos los otros ingredientes que hemos hablado antes, la inteligencia cultural,
la contextual, ¿sabes? Contextual, La contextual, sí. la estratégica también, ¿no? Porque todo ese tipo de inteligencias es importante. Y la parte, ¿no?, de humanizar esa historia, porque ahí es donde esa parte ¿no?, genera el vínculo en ese sentido. Y me gustaría enlazar esto con un sueño. ¿Cuál sería, Visila, tu siguiente sueño? Bueno, pues qué bien que me lo preguntas, me encanta, porque como yo me considero una hacedora de sueños, ¿sabes? Estoy constantemente... Pues yo creo que ahora escribir una novela, ¿no? Yo creo que sería mi siguiente sueño. He empezado a escribirla, ahora lo que pasa es que me ha pillado otro libro por medio, pero creo que en el 2026 seguramente saque una novela. Bueno, qué maravilla, deseando leerla. O sea, además es la parte, ¿no?, de implementar también todo lo que estás haciendo con libroterapia y con el proyecto social tan bonito en África. O sea, está íntimamente relacionado. Sí, ¿sabes? A veces dicen que los abogados somos como muy lógicos y muy racionales, sí. Y yo durante mucho tiempo me conté la historia de que no tenía creatividad, porque tampoco sabía quizás lo que significaba la creatividad, porque es otra de las habilidades que todos deberíamos trabajar, ¿no? Es básico. ¿Verdad? Eso me lleva a... No sé si te has leído el libro de creatividad, el de Ed Catmull, el fundador de Pixar. Sí. Qué bonito. Sí. Cómo me gusta y cómo eso también se puede trabajar y potenciar. Totalmente. Y lo importante que es para los abogados y para alcanzar los acuerdos, porque esa está íntimamente conectada con lo que dice nuestra amiga Teresa Viejo de la curiosidad. Absolutamente. ¿A que sí? Exacto. Es que es creatividad, o sea, cómo la podemos fomentar a través de la curiosidad. Y desafortunadamente tenemos que terminar ya. Pero ¿con quién te tomarías otro café, Visila? Bueno, pues yo con Michelle Obama. Yo también. Ya que hablamos de pensar en grande. A ti me encanta. Es que así es Visila. Yo también me lo tomaría. Exactamente. Pues nada, a ver si entre las dos lo conseguimos. Pues mira, si tomé un café entre tres personas, sí, y lo vamos a grabar para que lo vean todos, sí. Nuestra audiencia. Oye, de verdad, gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros toda tu experiencia, tu visión sobre este tema, que es fundamental, ¿no?, que consigamos que realmente pueda llegar a la sociedad y consigamos despolarizar, ¿no?, un poquito con ese pensamiento crítico y esa capacidad de creatividad, pues entre todos, para dar más pasos en pro de la cultura del acuerdo. Gracias de corazón, Visila. Muchísimas gracias, Marlene. Es un placer siempre estar contigo. Soy muy fan tuya. No, y yo tuya, así que, o sea, gracias de corazón. Gracias.